extraordinariamente sobre nuestras vidas en estos tiempos. Alabado sea nuestro Dios. Y quiero justamente situarme en 3 actos que lo vamos a ver en su momento, en los cuales vemos el poder soberano de nuestro Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, hermanos, entonces cosas extraordinarias suceden. En el pasado Dios obró poderosamente. Hoy Dios puede hacer cosas aún mayores. Gloria sea al Señor. Para Dios, como dice en su palabra, no hay nada imposible. Sea Dios glorificado. Cuando vemos nuestros imposibles, entonces Dios nos dice, cree, yo lo hago posible. Cuando vemos nuestras limitaciones, entonces Dios nos dice, yo derribaré muros, abriré caminos. Gloria sea al Señor. Cuando escuchamos ciertas voces que nos dicen, ya no es tu tiempo, entonces Dios nos dice, cree, yo tengo un tiempo aceptable. Gloria sea al Señor. Cuando sentimos que las fuerzas no nos acompañan o la salud se ha quebrantado, Dios nos dice, cree, yo multiplico tus fuerzas y yo soy tu sanador. Sea Dios glorificado. Dios, hermanos, obra de manera inusual, porque lo inusual deja en jaque todas las circunstancias que estemos viviendo, a toda racionalidad de la mente natural con la cual batallamos siempre en nuestras vidas. Deja muda a toda presunción que queramos levantar. Lo inusual de Dios hace sordos a los oídos que quieren escuchar alguna posible solución que venga de recursos humanos. Lo inusual de Dios inhabilita cualquier esfuerzo que pretendamos realizar apoyados en nuestras propias fuerzas o experiencias. Dios obra inusualmente porque solo quiere que le creamos y estemos expectantes. Gloria sea al Señor. Hermano, Dios sabe todo lo que requieren nuestras vidas, lo que tiene que destrabarse en cada uno de nosotros para que avancemos, las puertas que deben cerrarse y las que tienen que abrirse. Dios lo sabe, bendito sea el Señor. Todo lo de Dios es extraordinario, asombroso, maravilloso, inusual. Sea Dios glorificado. Y la manera en cómo Dios se manifiesta a cada uno, en cómo nos da a conocer su amor, su perdón, sus misericordias, los innumerables beneficios que una y otra vez, cierto, dispensa sobre nosotros, todo eso siempre es algo extraordinario. Sea el Señor glorificado. Dios obra de forma inusual porque nosotros, usted y yo, tenemos esa propensión de querer controlar lo usual, lo cotidiano, usar nuestros recursos, lo que dicte la mente calculista, la lógica. Dios obra de manera inusual porque solo Dios quiere nuestra fe y obediencia. Sea el Señor glorificado. Fe en lo que Él dice y obediencia para hacer lo que Él dice. Bendito sea el Señor. Fe en lo que Él dice y obediencia para hacer lo que Él dice en su palabra. Cuando alabamos a Dios, cuando entramos en íntima adoración, cuando oramos para estrechar nuestra comunión con el Espíritu Santo, cuando intercedemos para que Dios sea glorificado respondiendo nuestras oraciones, es porque el Espíritu
quiere levantar nuestras almas a esa dimensión de lo inusual, a la dimensión de la fe, a la dimensión de la palabra de Dios, a esa dimensión en que podemos llamar a lo que no es como si fuese. Gloria sea al Señor. Dios obra de manera inusual. Tengamos esto en nuestros corazones para que esta noche al orar podamos abrirnos en fe hacia lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces quiero ver 3 actos de Dios que nos señalan lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y ahí quiero invitarle a que veamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 1 al 7. Lo inusual de Dios ante nuestro crecimiento personal. Lo primero entonces, lo inusual de Dios ante nuestro crecimiento personal. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. Dice el título de este párrafo: Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Entonces vemos acá en esta narrativa que los hijos de los profetas, ¿cierto?, sabían que ya el lugar donde moraban estaba estrecho y tenían un proyecto. Le dijeron a Eliseo que tenían que construir un lugar más amplio para estar con él, ante lo cual Eliseo accedió, el profeta Eliseo accedió, y van hacia el Jordán y empiezan a trabajar. Y a uno le sucede lo que dice acá, este percance, ¿cierto? Y aquí sucede lo inusual. Eliseo se dirige al lugar donde se sumergió el hierro, corta un palo y lo arroja e hizo flotar el hierro. Este texto lo he leído en varias versiones, rebuscando por aquí y por acá, pero en el fondo hay algo inusual, hay algo extraordinario. Porque este acto del profeta viola el principio de flotabilidad de los cuerpos, conocido como el principio de Arquímedes. Es imposible que el hierro pueda flotar. El hierro es más denso que el agua. Y para que pueda flotar por sí mismo, el agua tiene que ser más denso que el hierro. Entonces, aquí algo extraordinario sucede. Por ejemplo, el mar Muerto es tan denso, está sobresaturado, digamos, de sal, que si una persona se tira, flota, porque es muy denso con respecto a la densidad de la persona. Hermanos, Dios está por sobre las leyes naturales. Dios tiene el control de todas las situaciones y circunstancias. Dios es especialista para romper la lógica que muchas veces tenemos en nuestras cabezas y puede responder ante ciertas situaciones de una manera extraordinaria. Alabado sea el Señor. Entonces los hijos de los profetas, como dice acá también el relato, querían morar con el profeta Eliseo. Y ellos sentían que el lugar donde estaban era estrecho. El profeta Eliseo representa la palabra de Dios y la bendición de Dios. Pero ellos, estando con el profeta, se sentían estrechos. Quizás, hermanos, ha surgido algo similar en nuestras vidas.
Sabemos que la palabra y la bendición de Dios está con nosotros, está en este ministerio, está en esta comunidad. Pero nos damos cuenta de que algo en nuestras vidas tiene que liberarse. Como que nuestro corazón, nuestra vida está en esta especie de estrechez. Queremos vivir en el fondo un cambio. Y los hijos de los profetas iniciaron justamente este proyecto de construir un lugar más amplio para estar con Eliseo. Y sucedió justamente a este hombre lo del hacha. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás cuántos traspiés, trabas, frustraciones, oposiciones, cosas que han sucedido han truncado lo que con tanto entusiasmo comenzamos. Cuántos sueños, anhelos, proyectos se han visto retenidos y se han sumergidos, así como este hierro del hacha, en la frustración, en la desilusión, en las faltas de fuerzas o el desánimo, quizás en el sentimiento de culpa, tal como sucedió justamente con este instrumento. En tiempos de la vida en los cuales vivimos pruebas, dificultades, aflicciones, la mente natural siempre va a querer echar mano a lo que quizás pueda controlar, a lo usual, a lo cotidiano, a lo que esté justamente a su alcance. Pero la fe puede esperar un milagro de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Puede esperar un acto inusual de nuestro Señor a nuestro favor. Algo que rompa con los cánones, con la lógica, como sucedió a este hombre que se le cayó el hierro y se sumergió. Y en un acto inusual, Eliseo cortó un palo, lo tiró al lugar donde estaba e hizo flotar el hacha. Eso es algo de Dios, algo inusual, y Dios quiere obrar de esa manera. Alabado sea el Señor. Entonces, pensemos en todas esas cosas que de alguna manera tienen que ser sacadas a flote en nuestras vidas. Situaciones de vida, cosas de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestras relaciones, en fin, emprendimientos. Quizás ese fuego que se encendió en nuestros corazones está como sumergido por tantas otras cosas. La palabra que nos hacía vibrar en nuestras almas está como ahogada. Por lo tanto, necesitamos que todo aquello que se nos escapó de las manos, el Señor vuelva a hacerlo flotar y nos devuelva a nuestras manos. Alabado sea el Señor. Pero aquí hay algo particular en Cristo. Cuando Dios nos devuelve algo, todas las cosas son hechas nuevas. Sea el Señor glorificado. El Salmo 90, verso 15 al 17 nos dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Que aparezca en nosotros, en todos aquellos que están perseverando, que aparezca la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestra comunidad. Alabado sea el Señor. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos, el trabajo de nuestras manos, el esfuerzo que hemos hecho durante tantos años, esta obra, Señor, que hemos puesto con todo nuestro corazón, confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Sea el Señor glorificado. Dios obra de manera inusual, hermanos. Y Dios quiere hacerlo con nuestras vidas y en el tiempo de la vida en que estamos, en estos momentos. Lo segundo, lo inusual de Dios ante las exigencias del mundo. Ante las exigencias del mundo. Quiero invitarle a leer Mateo 17, versos 14 al 27. 24 al 27. Mateo 17,
verso 24 al 27. El pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces llegan estos cobradores, le preguntan a Pedro: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedro se dirige a Jesús y va con esta necesidad, esta carga, pero lo interesante es que Jesús le habla primero. ¿Qué nos señala esto, hermanos? Bueno, Dios sabe todas las exigencias que a diario tenemos que enfrentar en el sistema social y económico en el que vivimos. Pero lo interesante es que Jesús le habla primero a Pedro, quien venía justamente a él con esta carga y esta necesidad. Dios, hermanos amados, sabe primero, ante todas las cosas, nuestras necesidades y sabe lo que tiene que hacer a nuestro favor. Gloria sea al Señor. Y así como Pedro fue donde Jesús, en el fondo, lo que nos enseña su palabra es ir en todo tiempo ante la presencia de nuestro Dios. Y así como Pedro fue donde Jesús, esperar de Dios una palabra para nuestros corazones. Esperar del Señor que Él haga sus misericordias frente a todas las necesidades, que estas exigencias del mundo social y económico. Dios es fiel y no nos dejará, no nos desamparará. Él nos sostendrá en todo tiempo. Alabado sea el Señor. Dios es fiel, sea Dios glorificado. Antes que Pedro le dijera, el Señor le habló primero. Tenemos que aquietarnos e ir a la presencia del Señor y esperar del Señor esa palabra que nos fortalece, que nos da dirección, que nos da paz y sosiego, porque Dios sabe todas las exigencias que tenemos cada uno y como familias ante todo el sistema en el cual estamos viviendo. Y aquí sucede también algo muy especial, algo inusual, que es el concepto que estoy desarrollando. Jesús le dijo a Pedro que fuera a pescar, y el primer pez que tomara, le abriera la boca, iba a encontrar un estatero. Y un estatero equivale a 4 dracmas, Justamente a Pedro le exigieron 2 dracmas y el Señor dijo que iba a hallar 4 dracmas. Bendito sea el Señor. Dios, ante las exigencias del mundo, gloria sea al Señor, siempre nos dará en sobreabundancia. Sea el Señor glorificado. Efesios 3:20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Sea el Señor glorificado. Entonces, lo que nos relata este párrafo del Evangelio, la mente natural, esa mente racional, escéptica, ese corazón que tiene sombras de dudas, en fin, lo calificaría como un mito, como algo supersticioso. Pero cuando hay problemas y la vida de una persona es llevada a una situación límite,
Dios en su sabiduría permite que la mente natural colapse a fin de que el corazón se quebrante y solo pueda esperar un milagro de nuestro Señor. Sea el Señor glorificado. Entonces, ante la exigencia del pago del impuesto, Jesús responde de una manera inusual. Hermanos, nosotros estamos en un mundo, en un sistema social, económico, político, en fin, que no lo manejamos nosotros. No establecemos sus políticas y debemos a regañadientes, con crítica, quizás con rabia, impotencia o con compás, acatarlas. Y también estamos conscientes de que hay injusticias. Justamente el Señor Jesucristo, cuando Pedro se le acerca, Él hace una reflexión, pero finalmente pagó. Pero pagó, y aquí sucede lo inusual. Él lo hace realmente de manera extraordinaria. Y justamente ante las exigencias que vivimos a diario en el mundo, Dios siempre nos va a proveer de manera inusual vidas. Así es Dios con nosotros, porque Dios está por sobre el mundo y sus sistemas. Y para todos aquellos que confían en el Señor, bendito sea Dios, solo aquellos que esperan en Él podrán experimentar un acto extraordinario de Dios a nuestro favor. Bendito sea el Señor. Dios es fiel, sea el Señor glorificado. Y en tercer término, lo inusual de Dios ante la misión. Texto que quiero que podamos verlo, Juan 6, verso 1 al 14. Juan capítulo 6, verso 1 al 14. Que es la alimentación de los 5,000. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Alabado sea el Señor. Bueno, Dios quiere, hermanos, nuestro desarrollo personal, que tengamos bienestar y contentamiento. Pero Dios nos ha llamado hacia algo mayor y que es su misión en el mundo. El milagro de Jesús que nos relata este texto no solo nos habla de provisión de manera extraordinaria, inusual, milagrosa, de un evangelio que suple las necesidades de las personas en su situación de vida, sino que en el fondo nos está hablando de la salvación. Y lo importante acá es que Jesús usó lo que le fue dado para alimentar a la multitud. En el relato Andrés dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? El hecho de que ya hubiera un muchacho con esos elementos ya es inusual.
y Jesús lo sabía. La pregunta de Andrés, ¿qué es esto para tantos?, nos señala que requerimos la acción soberana de Dios sobre nuestras vidas. Quizá, hermanos, lo que viviremos en el concierto de Navidad de este domingo 22 nos haga mirar a una gran multitud y al vernos a nosotros mismos podría surgir algo parecido. ¿Qué somos nosotros para tal multitud? Pero aunque seamos como esos 5 panes y 2 pececillos, alabado sea el Señor, Dios nos usará y Dios nos multiplicará para ir y alimentar a esa multitud. Alabado sea el Señor. Y como nos hablaba el pastor Eduardo el día domingo, con lo que somos, con lo que tenemos, con nuestras luchas y debilidades, pero con un corazón dispuesto para el Señor, iremos a esa gran multitud y podremos alimentarlas con el pan de la palabra de Dios. Oraremos por sus vidas en el poder del Espíritu Santo. Y yo creo, hermanos, que viviremos lo que dice Hebreos 2:4. Y es la palabra de Dios que ponga en nuestros corazones. Que Dios vaya juntamente con nosotros, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Alabado sea el Señor. Eso es lo más importante, que vayamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a hacer su obra y que el Señor sea glorificado en gran manera. Dios sea glorificado. En conclusión, la fe en Dios, hermanos, la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es creer y confiar en Dios, que por su Espíritu siempre va a obrar de manera inusual. La fe nos hace estar expectantes ante lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros y en nuestra comunidad. Cuando se cierra una puerta, Dios ya tiene otra puerta abierta. Cuando se nos antepone un no, Dios está diciendo por otro lado un sí. Bendito sea el Señor. Dios tiene toda la panorámica de nuestra existencia. Nosotros estamos limitados y vamos viviendo etapas. Y si Dios conoce toda nuestra línea de tiempo, de principio a fin, Él sabe lo que hará con cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Dios busca y quiere obrar de manera extraordinaria en nuestro caminar de fe. Dios quiere abrir un nuevo tiempo y hacer flotar, tomando el ejemplo de lo que sucedió con Eliseo, todo lo que por diferentes circunstancias ha quedado como sumergido. Todos nuestros sueños y esfuerzos de años por el Señor, Dios los bendecirá con creces para que sigamos trabajando en su obra. Lo interesante es que el profeta le devolvió el hacha a ese hombre para que siguiera trabajando. Sea Dios glorificado. Dios también nos sostendrá ante todas las necesidades que a diario tenemos que cubrir. Y más aún, hará sobreabundar más allá de lo que pedimos o entendemos. Y por último, Dios quiere que nos multipliquemos y fructifiquemos en su misión. Dios nos dice solamente: pon en mis manos lo que eres y lo que tienes. Bendito sea el Señor, para que vayamos y alimentemos a una multitud que por sobre todas las cosas está necesitada de salvación.
sea el Señor glorificado. Dios obra de manera inusual. Y en esta noche podamos abrirnos en fe a buscar que Dios haga un milagro en nuestras vidas, de manera personal, en el ministerio, ante todas las cosas que enfrentamos a diario en el mundo, en nuestra vida laboral, familiar, en fin, y también y por sobre todo en el llamado que hemos recibido para llevar adelante su misión en el mundo. Gloria sea al Señor. Le invito a que oremos y nos acerquemos a su presencia.